Buenas tardes, a nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa vía Internet, Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, tratando el tema de la inexistencia de operaciones en el derecho tributario mexicano, nos acompaña el doctor Jorge Álvarez Banderas, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la carrera profesional de licenciado en Derecho, de la Universidad de Guanajuato en la maestría fiscal, de la Universidad de Salamanca en la especialidad en Derecho Tributario y del doctorado en Derecho Tributario. Profesor investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, con una antigüedad de más de 21 años. Fue docente en la maestría en fiscal de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de 2003 al 2019. Recibió de la Universidad Michoacana en 2017 la presea Vasco de Quiroga por su trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos en beneficio de la sociedad mexicana. Les dejo en la conducción de este programa con el maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a su primer programa de este año 2021 de los mejores fiscalistas de México. Y qué mejor manera de empezar este año, esta serie de programas de este 2021, que con la presencia de mi querido Jorge Álvarez. Ya oyeron un poquito de su extenso currículum, con un tema que, bueno, está súper en boga porque todos los días nos andan recetando las autoridades este criterio, ¿verdad?, de la inexistencia de operaciones, pero ¿quién más y quién mejor que nuestro invitado, pues para que nos permita, pues, conocer con profusión y a profundidad esta problemática, este tema tan sensible como lo es la inexistencia de las operaciones en derecho fiscal? Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa de los mejores fiscalistas de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Aprecio la invitación para platicar sobre un tema que ya desde hace algunos años, podemos decirlo en este momento, les ha quitado el sueño a muchos contribuyentes y a muchos abogados. Nos ha alimentado de conocimiento, de práctica, de experiencia dentro de lo que es el derecho tributario. ¿Qué te parece? Tremendo, tremendo. La verdad es que ya no sabemos ni estamos, ¿sabes lo que yo veo, salvo tu mejor opinión, mi estimado Jorge? Que es una problemática que, si bien, ahorita digo, no lo vas a explicar, pero ya lleva algunos años en la normativa fiscal, este criterio, pero se tardó un poquito como que en arrancar, ¿no? Como que no entró inmediatamente, pero ahorita ya no sabemos cómo carambas pararlo, ¿no? No sé si pudieras darnos un poquito como de antecedentes, cómo fue evolucionando este tema, cómo nace y cómo evoluciona el mismo. Sí, fíjate que precisamente el origen de este problema no data del año 2013, que es la fecha en la que el Ejecutivo Federal solicita a través de la Secretaría de Hacienda al legislador federal se incorpore este artículo 69B al Código Fiscal de la Federación y se reforme una fracción tercera al artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Esto prácticamente data de hace muchísimos años. El problema relativo al contribuyente que no desea contribuir como es debido, busca y ha buscado siempre la manera en la cual pueda disminuir su base gravable, ya sea incrementando sus deducciones, ya sea declarando ingresos inferiores a los reales, y prácticamente pues se ha aprovechado de lo que ha existido para poder erosionar lo que es la base tributaria
y en consecuencia la recaudación hacia la hacienda pública. Si parto de cuando yo inicio dentro de lo que es el derecho tributario como estudiante, pues estamos hablando de hace más de 30 años, en donde para efectos empecé yo a trabajar o a colaborar en una oficina y me empecé a percatar de lo que me ponían a hacer. Por ejemplo, el sustituir una serie de vales por unos comprobantes que para ese tiempo reunían requisitos fiscales. Este tipo de práctica era muy común. Posteriormente conocí, por ejemplo, el control de inventarios en negocios en donde de pronto al cliente se le decía, bueno, mira, pues resulta que llegado el final del ejercicio tienes un inventario, pero ese inventario en libros no corresponde a la realidad. Tu bodega está vacía y en tu contabilidad tienes esta lista de productos. ¿Qué hacemos? Pues ahí prácticamente empecé a conocer yo que ese excedente en inventario se podía vender y ahí empezó el tráfico de comprobantes fiscales. No con las características que tienen los comprobantes el día de hoy, sino con las características que se tenían en aquel entonces. Estábamos frente a un sistema impositivo distinto, una ley del impuesto sobre la renta que en ese tiempo, si alguien nos llega a escuchar y es de mayor edad que tu servidor, yo tengo 52 años, pues recordará que en ese tiempo teníamos en la ley del impuesto sobre la renta una etapa de transición en relación a la manera de cómo calcular la base fiscal. Y se hablaba de una base nueva y se hablaba de una base tradicional. Posiblemente a ti no te conoció, no te tocó conocer de esto. Tú eres más joven, evidentemente, que tu servidor. Y bueno, pues en ese transitar de la base nueva a la base tradicional, como dejándolo como una referencia en la historia, empecé a conocer yo este tipo de operaciones que se daban en la práctica y no solo esto, sino también los trámites que se realizaban para obtener devoluciones indebidas, porque en aquel entonces el pago del impuesto al valor agregado no se trataba como el día de hoy, que son pagos definitivos de naturaleza mensual, sino estaba supeditado a un tipo de declaración anual, se hacían pagos provisionales cada mes del ejercicio fiscal y este impuesto lo administraban las entidades federativas. Entonces las devoluciones se solicitaban a las secretarías de finanzas de las entidades federativas o bien a lo que en aquel entonces generalmente en la República, en los estados, se conocían como las tesorerías generales de cada entidad federativa. Y bueno, pues siempre el contribuyente y más que el contribuyente, los técnicos que están al frente de lo que es la determinación de impuestos, pues se ha especializado poco a poco en realizar esquemas para efecto te decía en un principio, de disminuir la base. ¿Cómo? Incrementando deducciones o bien disminuyendo los ingresos que se tienen. Entonces, esta historia nos lleva dentro de lo que es el tiempo, hacer un recorrido de lo que es la apariencia de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como el contribuyente le va pegando a la autoridad administrativa, la autoridad, en consecuencia, para el año siguiente emite o pide al legislativo la reforma, la adición, la derogación de algún precepto legal para poder solventar la deficiencia legislativa. Y así se va. Prácticamente tenemos en el año 2014 un cambio. Técnicamente podemos hablar que tenemos un nuevo Código Fiscal de la Federación. No es que tengamos un nuevo Código Fiscal de la Federación, sino que con la reforma que llega en 2014, tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta, tenemos un gran cambio al Código Fiscal de la Federación. Una vez que entre en vigor esta reforma, en donde nos subimos
las tecnologías de la información, bueno, pues técnicamente podemos hablar que tenemos a partir de ahí un nuevo código fiscal. Enseguida se publica un reglamento, el reglamento vigente del Código Fiscal de la Federación, porque el que existía en ese tiempo pues ya no era afín a lo que era el Código Fiscal ya modificado. Y bueno, pues de esta manera es que realmente pienso yo que no saben lo que crearon, porque este artículo ha permitido observar desde este lado, desde esta orilla, a todos. Y cuando digo a todos, señalo a todos, a la iniciativa privada, al propio Estado, porque hemos visto que en las listas han salido pues empresas que aparentemente son empresas cumplidas. Hay otros listados en donde se puede identificar a entidades o a figuras del Estado federal, del Estado, de las entidades federativas o de los municipios que están vinculados con este tipo de tráfico de comprobantes. Y ahí es donde las personas que nos dedicamos o somos especialistas en la materia tributaria, pues nos preguntamos qué está haciendo el Estado. Prácticamente nos podríamos preguntar, estamos frente a una simulación por el hecho de que hay sanciones privativas de libertad y no se aplican a los funcionarios públicos, a los integrantes de órganos jurisdiccionales, porque puedo señalar con toda precisión que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, ha estado vinculado en este tipo de inexistencia de operaciones. Ahí, gente, es interesante porque el mismo concepto de la inexistencia de la operación es un concepto bastante ambiguo. Es un concepto bastante ambiguo porque ahorita veámoslo de una manera muy sencilla. Yo siempre lo he clasificado como el síndrome de la pareja engañada, ¿no? El síndrome de la pareja engañada. Cuando la pareja se porta mal, y lo cachan, la pareja ya queda así como que con un resquemorcito, ¿no? Ya, aunque lo perdone, ya no va a ser nunca lo mismo. Ya cualquier cosa que pase va a estar ahí encima y encima y encima y encima. Aquí, como tú bien lo señalabas, hay ciertos contribuyentes, porque no todos, no todas las empresas son son chicos que se portan mal, son chicos que se portan mal, algunas empresas se portaron mal, y el tema es que ahorita ya nuestra pareja, que es el SAT, pues ya desconfía de todos, ¿no? Y ya no hay manera de convencerla de que lo que se está haciendo está bien. En este famoso listado al que tú estás haciendo referencia de los chicos malos, pues ya te encuentras a todo mundo, ¿no? O sea, ya simplemente tú vives con el miedo del momento en que te toque a ti que te suban al cadalso, ¿no? De los que por alguna razón no lograron acreditar esta situación de la existencia o de la no inexistencia, cuando en sí mismo este concepto es muy raro, porque dices, oye, ¿qué es eso de la no existencia? O sea, son empresas que dicen que no hicieron lo que dicen que hicieron o que no podían hacer. Digo, tú mismo has visto la evolución de las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria en la materia y te habrás dado cuenta que cada vez son más, pues si no quisquillosos, sí reticentes en cuanto a la información que se les presenta para validarla y en su caso para determinar si es suficiente o no es suficiente para demostrar que lo que se dice que se hizo, o que lo que yo estoy diciendo que puedo hacer, verdaderamente lo puedo hacer. Así es. ¿Tú qué piensas al respecto, mi estimado? Fíjate que si partimos del tema de confianza, que lo traes a colación de una manera muy adecuada, que precisamente en clases
Este ejemplo lo expongo a los alumnos, el tema de la pérdida de la confianza en una relación. Pues aquí tenemos que identificar que todos los contribuyentes tenemos una relación con el Servicio de Administración Tributaria. Vamos a quitarle el nombre del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos un compromiso con el Estado. Tenemos un vínculo. Jurídicamente podemos hablar de una relación jurídico-tributaria, de donde prácticamente el nacimiento de obligaciones no es derivado de un acuerdo de voluntad de las partes. Aquí estamos frente a una obligación que se consigna en la ley y en este caso tenemos que cumplir. Y si partimos entonces de la interpretación de lo que es el derecho constitucional tributario, pues ahí se establece en uno de los apartados desde la Constitución de 1857, en una fracción segunda del artículo 31, que teníamos obligación o que tenemos obligación los mexicanos de contribuir así para la federación como de los estados integrantes de esta y de los municipios. Y no me equivoco, solamente dije federación, entidades federativas y municipios. Y me faltó el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Este error o esta falta se viene a subsanar hasta finales de los años 90 en la Constitución. Y se inserta entonces dentro del ahora, la fracción cuarta del artículo 31, porque con la reforma que sufre la Constitución en 1917, esta obligación de contribuir al gasto público se sigue señalando en el artículo 31, pero esa fracción segunda pasa a ser la fracción cuarta. Pero si se revisa el texto original, no alude a lo que es hoy la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal. Y bueno, aquí estamos entonces frente a una relación jurídico-tributaria, un aspecto de confianza en donde nuestro sistema impositivo precisamente es de confianza. El fisco, hasta antes del año 2014, el fisco sabe la cantidad de ingresos que tiene cada uno de los contribuyentes, y aquí tendría que precisar contribuyentes registrados, pues evidentemente que sí lo sabe. El fisco, a partir del año 2014, sabe cómo operas, sabe a quién le vendes, sabe quién te vende, sabe a quién le compras, y técnicamente vamos a llegar en un futuro, y esto lo vamos a ver ahora que los técnicos preparen las declaraciones anuales en estos meses, que al contribuyente se le ofrece prácticamente una declaración ya con requisitos cubiertos. Y finalmente, si no estoy de acuerdo, pues puedo hacer la aclaración. Entonces, a partir del año 2014, en donde el legislativo nos sube a esta era de la información electrónica, el fisco ahora nos conoce. Esta pérdida de confianza, esta adición del artículo 69b, y no nada más del 69b, porque después viene el 69b bis, el que trata el tema de pérdidas, porque bueno, luego ya no nada más vendían comprobantes fiscales, sino que posteriormente tuvieron la idea de generar empresas, y estas empresas les determinaban pérdidas, y estas pérdidas podían servir a otras empresas. Descubren esta situación y limitan el uso o la aplicación de esas pérdidas. Y viene la restricción de poder solamente disminuir esas pérdidas siempre y cuando se tratara de empresas del mismo tipo. Entonces, esta pérdida de confianza se empezó a dar desde un inicio de la relación. Solo que el Estado no tenía la capacidad para poder salir a revisar a los contribuyentes. Y de esa manera el contribuyente decía, pues yo me aviento el volado para poder evadir, no cumplir debidamente, omitir el pago de contribuciones en la forma debida, y difícilmente el fisco me podrá determinar un crédito fiscal. O sea, difícilmente me podrán iniciar facultades de comprobación y después determinar un crédito fiscal. Y el contribuyente a eso le apostaba. Y digo que a partir del 2014 las cosas cambian
porque nos tienen controlados. Y vuelvo a repetir, solo a quienes estamos dentro de la base del Registro Federal de Contribuyentes. Porque el sector informal, evidentemente, el fisco no sabe ni lo que le ingresa, ni lo que gasta, ni lo que gana. Y evidentemente no está recaudando de esas personas una contribución como es dentro de la joya de la corona, pues lo que es el impuesto sobre la renta y por ende el impuesto al valor agregado. Así las cosas, cuando se pierde la confianza en una relación de pareja, tú decías, bueno, se le perdona, pero ya no confío. Bueno, yo le digo a mis alumnos, mira, si en una relación alguien falla, esa persona te va a volver a fallar. Seguramente te va a volver a fallar y lo mejor es dar las gracias y voltear para otro lado y tener una nueva pareja. Vamos, eso es algo que sucede. Y el fisco, ¿qué es lo que hace? Pues ya no le bastan lo que son las reformas, las adiciones, las derogaciones, y se analiza el tema del artículo 69b, se inserta y viene un control férreo. Y con este control férreo también viene el uso de facultades de comprobación de manera electrónica. Y esta parte cierra lo que es una pinza en el procedimiento de fiscalización y posterior determinación de los créditos fiscales. Se habla mucho cuando se toca el tema de inexistencia de operaciones, se habla mucho de empresas fantasmas, de comprobantes apócrifos, y bueno, haciendo una aclaración, pudieron existir en el tiempo comprobantes apócrifos, pero a partir del año 2014 no hay comprobantes apócrifos. Lo que hay en los comprobantes es que el contenido de estos, las operaciones técnicamente puedan haber no existido. En el pasado, pues sencillamente se falsificaban los comprobantes, se duplicaban, había una gran discrecionalidad por parte de los particulares para poder imprimir el comprobante varias veces, y bueno, el fisco cuando hacía las auditorías se percataba de estas diferencias y empezaron, bueno, pues a pensar en algo más aproximado para poder fiscalizar y llega el artículo 69b, ya con una pérdida total de confianza del Estado hacia el contribuyente. Y te decía, no saben lo que crearon porque ahora están descubriendo en ese mismo tema que tú pones como ejemplo, como analogía, pues están descubriendo la gran infidelidad en donde los de casa también salen exhibidos. Y eso es lamentable. Mundo, o sea, es que, pero fíjate, Jorge, digamos, sí, o sea, cuando el contribuyente ha sido infiel, pues sí dices, ¿sabes qué? Quémalo en leña verde, ¿no? Acábatelo, destrúyelo. Pero, ¿qué pasa con aquel contribuyente? Porque, digamos, el gran problema de ahorita es que no todos los contribuyentes, porque el SAT lo que ha hecho ha sido a ver, yo ya no me voy a complicar la vida, para mí, al menor atisbo de duda, vámonos, desconozco toda la operación por lo que sea. No hay una serie de criterios, no sé si podemos ver así, no hay un criterio objetivo para poder determinar, mira, con esto sí puedo acreditar que la operación existió. O sea, dice, una vez que la autoridad ya dijo que no existió la operación, te toca aquí a ti demostrar lo contrario. Ok, ¿cómo lo hago? ¿Qué quieres que te aporte para demostrarte que yo no soy malo, que yo no soy infiel? ¿No? No, ese es tu problema. A ver, ¿qué aportas? O sea, y te lo puedo yo decir porque yo tuve una experiencia personal con un amigo en el que le rechazaron la deducción personal del pago del parto de su esposa, del pago del parto de su esposa, porque no estaba acreditada la materialidad de las operaciones. O sea, y llegando al extremo en que este cuate tuvo que llevar al bebé a las oficinas del SAT para poder demostrar que el servicio se había prestado. O sea, dices, no puede ser. Y como esas varias, varios, o sea, para mí esa fue el colmo de lo absurdo. Pero sí dices, no todos son malos, ¿o sí? Mira, en la práctica
me he enfrentado a defender a personas que no trafican con comprobantes fiscales. Este tipo de personas tuvieron algún error. Vuelvo al tema, o vuelvo a la analogía que iniciaste, la falta de confianza en una relación. Dice el dicho popular que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y sucede que hace algunos años, antes del 2014, esos planificadores fiscales, esos grandes fiscalistas del país, empezaron a idear estructuras para poder abatir la base fiscal, para poder disminuirla. Y entonces te vendían ahorrarte el reparto de utilidades. Te vendían disminuir la carga impositiva en materia de seguridad social. Y buscaban la manera de vincular cierto tipo de empresas con estímulos que estaban en ese entonces. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo una empresa que comercializa un producto en el mercado y que siempre va a tener una oferta, siempre va a haber un cliente consumidor, pues para efecto de obtener un beneficio en materia de diésel, todo el transporte pasa a una empresa transportista. Porque hay un decreto que me permite tener un estímulo fiscal en materia del consumo de combustible y el uso de autopistas. Oye, pues tengo una serie de edificios. Vamos a incorporarlos en una inmobiliaria o vamos a estructurar que esta inmobiliaria, una vez que están dentro de la inmobiliaria, los entrega en comodato a terceros, personas físicas, dándoles la oportunidad de poder ofrecerlos en arrendamiento. Y si estas personas físicas declaran esos ingresos, tienen una deducción ciega que es legal tributar en ese régimen y pagas menos impuestos sobre la renta. ¿Manejas una marca? Bueno, pues te registro la marca y vamos a poner a uno de los accionistas como titular de la marca, y ya que tengamos la marca registrada, entonces se le van a pagar las regalías correspondientes. Oye, ¿y el personal qué hacemos con él? Pues vamos a diversificarlo. El personal operativo lo vamos a meter en una empresa para que le tercerice el servicio y al operativo en otra. ¿Por qué? Porque el administrativo es de más confianza, tiene menos, es menos dinámico sus cambios que el operativo. En el operativo hay muchos cambios. Y bueno, las empresas empezaron a diversificar sus operaciones. Y de pronto nace el artículo 69B, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 12 meses, y de pronto, oye Jorge, pues fíjate que estoy en el artículo 69B. ¿Cómo? Sí, pues ¿te dedicas al tráfico de comprobantes? No. Sencillamente la empresa que compra el producto no tiene personal, no tiene activos, no tiene nada absolutamente. Únicamente por esa empresa pasaba para efecto de control la mercancía y se entregaba directamente a las empresas comercializadoras. Oye, pero tu almacén directamente de la planta se mandaba a las empresas del grupo. Pues evidentemente la empresa caía en el 69B. ¿Y cómo se iba a acreditar que se había realizado la operación? Fue difícil porque había que vincular la operación de cada una de las empresas. Por ejemplo, la empresa que tenía el personal tenía asignada una persona y esa persona realizaba las llamadas telefónicas al fabricante para solicitar el producto. Ese producto se recogía a través de la empresa que tenía el autotransporte. Nada más que el operador pertenecía a otra empresa que le prestaba el servicio de personal. Y bueno, pues a través de confesionales, a través de testimoniales, a través de inspeccionales, a través de obtener elementos, por ejemplo, de la carta aporte, viene un número de vehículo, placas, nombre del chofer, pues decir, mira, aquí viene un chofer y este chofer está en esta empresa, este vehículo trae estas placas y estas placas pertenecen a tal vehículo y este vehículo es propiedad de tal empresa.
Este producto salía de la fábrica, se dirigía a un almacén y este almacén está ubicado en tal parte, este inmueble es propiedad de esta empresa. Y bueno, todo lo que se había desarticulado había que volverlo a integrar para efecto de poder acreditar que la operación se había realizado. Esto no sucede regularmente con la persona que compra las facturas. La persona que compra las facturas se encuentra a un gran fiscalista, a un estratega fiscal, le dice, oye, pues yo tengo una planeación importante, te vendo las facturas, te doy regreso el diferencial. Oye, pero es que me dice mi contador que solamente si hago la transferencia es deducible o te doy un cheque para buena en cuenta. Sí, no te preocupes, yo te recibo. Oye, ¿qué me facturas? Lo que quieras, un cohete a la luna, un barco, un velero, un perro, lo que quieras yo te facturo porque mi objeto social es muy amplio. Si analizamos nosotros la exposición de motivos, lo dice bien el Ejecutivo cuando solicita la incorporación del 69B al Código Fiscal de la Federación. Prácticamente se está quejando ante el legislador. Ya no puedo. O sea, se han puesto de acuerdo y me han engañado y necesito dar una solución. Y esta solución, al parecer, se les fue de las manos. Lamentablemente, sigue existiendo el gran evasor que es el comercio informal. Y mientras ese comercio informal no esté contribuyendo y esos recursos que medianamente se están recaudando no se administren en forma debida, pues nuestro país seguirá en una crisis de la cual no hemos podido salir por una situación u otra. Entonces, la gran dificultad efectivamente del contribuyente es cómo acreditar que la operación se realizó. Y no quiero llegar al término famoso que hablamos el día de hoy, que es muy común, que es la materialidad o materialización de las operaciones. Porque técnicamente este concepto no existe jurídicamente. Si de pronto tú dices, oye, esta cuestión de inexistencia de operaciones, ¿cómo es posible que se dé esto en el derecho tributario mexicano? Bueno, pues aquí en México somos especialistas en crear figuras extrañas. Recuerdo dos, te digo una, por ejemplo, los contratos de asociación en participación. A través de las asociaciones en participación se eludía al Estado en el pago de contribuciones. ¿Y qué hicieron? Bueno, ¿sabes? Te voy a corregir, te voy a controlar y para efectos fiscales, la asociación en participación tributará como una persona jurídica. Oye, pero ¿cómo? Sí, así se va a hacer. Tenemos, por ejemplo, una novedad en México y esta novedad, digo, vamos, no tiene su origen en México, pero son las sociedades unipersonales. Y cuando nosotros estudiamos, pues decían, bueno, para efecto de constituir una sociedad, pues, se necesitan más de una persona. Ah, no, técnicamente ahora se puede constituir una sociedad de acciones simplificadas con una sola persona. La dificultad del contribuyente es esa. La experiencia, la mala experiencia, el costo que tuvo que pagar, le permite que el día de hoy tenga más gente controlando las operaciones, para que el día de mañana, si el fisco llegase a dudar de la operación, sacar entonces todo lo que se le puede entregar para poder acreditar que la operación se realizó. Oye, pues que es una persona física que en su declaración anual está metiendo un comprobante fiscal por el parto de su hijo. Mira, pues aquí está el expediente médico de su ginecólogo, está el ingreso al hospital, está el registro en la partida del registro civil, vamos, está hasta el video que le tomaste ahí cuando le estaban haciendo la cesárea a la señora, ¿no? Y de esa manera podrás acreditar que efectivamente se llevó a cabo esa erogación, ese gasto. Pero fíjate que, pues, dicen que la burra no era arisca. El fisco tiene razón. Le hemos fallado muchas veces al Estado. Y esta fue una solución, y para mí ha sido una gran solución. Nos ha dado mucho trabajo, y eso también es bueno para nosotros. Sí, no, digo, nosotros, bendito sea Dios, ¿no? Pero cuando te pones a ver al contribuyente que, él mismo te dice, a ver, muchos de ellos, hablando con ellos, dices,
a ver, es que yo en realidad no me porté mal. O sea, sí lo hice así. O sea, sí pasó. El problema es que me están pidiendo una serie de documentos que no tengo. O sea, me dicen, necesito esto, ¿no? Y el otro tema, a ver, oye, demuéstrame que pasó esto, mira, aquí está el contrato. Híjole, es que este contrato no te lo puedo valer porque como es un documento privado, pues qué tal si lo acabas de hacer hace 5 minutos, ¿no? Y estos otros papeles que me estás presentando, pues tampoco me dejan claramente a mí la certeza de que esto haya pasado, porque si bien, a ver, déjame ver la bitácora de entrada y salida de absolutamente todos los vehículos, con la gasolina con la que entraron y con la gasolina con la que salieron, cómo se fueron modificando, vinculándolo con con el kilometraje recorrido y el modelo específico. Dicen, Santa Madre del Señor, pues es que eso no lo tengo. O sea, ¿dónde dice que debo yo de tener eso? ¿No? Ah, no, es que, no, ¿sabes qué? Pues no, si no está así, pues simplemente no pasa. Y entonces dices, deja el cúmulo de información y de elementos probatorios que te requieren. El punto también es que en ningún lado te brindan una, digamos, sé que debe atenderse el caso concreto, ¿no? Pero por lo menos una serie de elementos de carácter objetivo que te permitan a ti decir, ah, bueno, o sea, es que voy a cumplir con estos elementos para que en el momento en que me vengan a revisar, pueda acreditar porque no me están revisando, digo, si lo hice hoy, no me van a revisar mañana ni pasado. Son capaces de venir en 4 años y pedirme, oye, déjame ver lo que pasó hace 4 años para ver si me genera la certeza de que realmente pasó. Mira, aquí está, híjole, es que te faltó esto, manito. Y como te faltó esto, aunque me hayas ofrecido todo este cúmulo de elementos probatorios, no. Y como el 69 ha hecho precisamente lo que tú señalas, surge ante un fenómeno, el contribuyente que se porta mal. Entonces, incluso, y tú mismo lo hacías, así lo has señalado, cuando acudes ante un medio de defensa, el contribuyente al que ya lo mandaron a 69B o le rechazaron facturas por 69, ya va incluso como que apestado. O sea, ya llega a decir, híjole, no, este viene del listado o tiene operaciones con estos. Ya no lo veas con la misma equidad o igualdad con la que verías a otros, ¿no? Entonces dices, es un fenómeno muy fuerte, mi estimado Jorge, ¿no? Fíjate, Juan Manuel, que efectivamente las noticias negativas son impactantes ante la opinión pública y los aspectos positivos de la vida que se puede tener no trascienden hacia la opinión pública. Aquí hay varias cosas que comentar. Una de ellas es que precisamente aquella persona que salga listada y que de pronto cause un impacto negativo con todas las personas que le puedan conocer, difícilmente se va a quitar el estigma de haber estado dentro del artículo 69B y hay quien haya visto la lista y haya señalado ahí el nombre de su proveedor, pues finalmente va a dudar de él, va a pensar volver a tener una operación o un trato con él, cuando en realidad no sabe qué fue lo que pasó. No sabe si efectivamente cumplió o no cumplió. Por necesidad, muchos empresarios empezaron también a vender comprobantes fiscales, metiéndose en un gran problema, porque entonces mentían. Ya no era el contribuyente aquel que vendía sus bienes al público en general y recibía efectivo, sino que vendían prácticamente un inventario inexistente. Y pues así es como surge esta gran complicidad, surge un cártel en este tráfico de comprobantes fiscales y la consecuencia entonces cuando uno sale listado es terrible. Aclaras, pasan los meses, porque eso no es tan inmediato, lo sabemos, 2, 3 años, ¿y qué sucede? Pues con una disculpa no basta. Ah, bueno, pues a partir de la reforma que tiene el artículo 69 en el año 2018, una reforma que se publica el 24 de junio del año 2018 y tiene una entrada en vigencia 30 días después,
entra en vigor el 25 de julio del año 2018. Bueno, pues ahí se señala dentro de esta reforma del artículo 69 que aquellas personas que interpongan un medio de defensa, ya sea en sede administrativa o en sede jurisdiccional, pues saldrán publicados en una lista donde se señale que interpusieron un medio de defensa y que lograron desvirtuar la determinación de inexistencia de operaciones. Sí, pero esa lista ya es la que menos me interesa. Fíjate, el 18 de noviembre del año 2020 se publicó la última lista global donde se publican a personas como emisores definitivos de comprobantes con operaciones inexistentes. Y también hay otra publicación ese 18 de noviembre del año 2020 en donde se precisan pues nuevos contribuyentes que se presume han o emiten comprobantes con estas características. Es una situación difícil porque el estigma no es tan sencillo quitar con una sola publicación. Es lo que menos le interesa a la opinión pública. En la práctica, cuando hemos acudido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y demandamos la nulidad de la determinación de la situación fiscal del contribuyente, promovemos además la petición de una medida cautelar para efecto de que no sea publicado el nombre del contribuyente en la lista definitiva, porque se le va a trascender de manera negativa. Imagínate que no vende algo común, sino que es algo delicado. Y entonces el que aparezca en esa lista, por algún error de naturaleza administrativa, va a trascender y puede tener una afectación económica, puede tener una afectación mercantil que no se va a suplir con la sola publicación 18 meses después en una lista publicada en el Diario Oficial de la Federación diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí, tenías razón, ahí muere. La verdad es que el contribuyente no estaba preparado, los técnicos no estaban preparados. Llega el 69B y te empiezan a destruir. A partir del 2014, entonces, los técnicos, los contadores públicos empezaron a incrementar sus controles internos. Que eso no lo dice el Código Fiscal de la Federación ni lo señala ningún ordenamiento jurídico. Hablan de las normas de información financiera, pero mira, el tema de normas de información financiera que anteriormente, hace años, se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, esos no los hace el legislador, esos no tienen ninguna fuerza vinculante. Y por ende es un cero a la izquierda, que sí sirven para elaborar estados financieros, para tomar decisiones de manera oportuna en la organización del comercio o de la entidad económica, sí, evidentemente sirven, funcionan, pero jurídicamente no me están vinculando. Y bueno, pues el día de hoy, si hay una persona que se traslada a la Ciudad de México, pues se le pagan ciertos viáticos, esa persona no nada más me tendrá que comprobar con lo que ordinariamente me comprobaba, sino que ahora hay que pedirle al limpiador del parabrisas, pues también su comprobante de qué tipo del que sea, ¿no? O quizás sacarle ahí una fotografía en ese momento de que ahí le di una propina a esta persona. Bueno, ya es una burla. Me refiero al tema de parquímetros, por ejemplo, me refiero al tema de un estacionamiento público, me refiero a que si llego y como en algún lugar, bueno, pues voy obteniendo elementos para poder acreditar que estuve en un lugar, que me trasladé a otro, que en ese lugar consumí un alimento, me estacioné, hice un gasto. Y esto lo podemos llevar en cualquier ejemplo que el público pueda precisar. ¿Se pueden obtener elementos? Sí, se pueden obtener. Lo que no se puede obtener es lo que no tengo el día de hoy. Y es ahí que cuando el fisco llega y pregunta, el contador o los asesores fiscales en ese momento estructuran los contratos, estructuran una serie de documentos que no sirven, finalmente no sirven. Y por uno, perdemos todos. Porque si al empresario, que está sano, que tuvo un error administrativo, saca el contrato, le dicen, ¿sabes? Este contrato no tiene fecha cierta. No está inscrito en el registro público de la propiedad, en la sección comercio. Ah, caray, ¿y dónde dice que lo debo inscribir? Y bueno, son situaciones difíciles. Ahora una situación que verdaderamente pone contra la pared al contribuyente es la
jurisprudencia relativa a la fecha cierta. Y eso, administrativamente, pues implica un mayor trabajo para el contribuyente. Bueno, no para el contribuyente, para todo el personal del contribuyente. Un mayor control. Y eso un costo, ¿no? Eso implica y un gasto. Efectivamente. Y como están las cosas el día de hoy, por ejemplo, el tema de los cierres de comercios para evitar la propagación del SARS-CoV-2 COVID-19, pues es una situación caótica. ¿Por qué? Pues porque no hay subsidios en materia fiscal. No se está cuidando al generador de riqueza, que es el contribuyente. Incluso en marzo de este año hay una prohibición expresa en la Constitución para efecto de prohibir la condonación de impuestos. Nada más de impuestos, no dice contribuciones, nada más de impuestos. Y esto es un retroceso. Técnicamente, en el mundo, en Europa, en Iberoamérica, hay países, digo, como Venezuela, en donde hay estímulos para la importación de ciertos enseres, de ciertos bienes, para poder paliar la crisis de la pandemia. Y en México no tenemos más que a ciertas personas que están en padrones específicos la entrega de 25,000 pesos vía un préstamo. Ahí después me los vas a pagar. Obviamente no se los van a cobrar. Dice, ese es un dinero tirado a la basura. Y no le están apoyando al contribuyente. Y aparte, con consecuencias muy duras, ¿no, mi estimado Jorge? Porque, por ejemplo, esta situación de la determinación de inexistencia de operaciones, pues digamos que fue un hitazo para la autoridad, ¿no? O sea, yo creo que ni ella misma esperó tener el éxito que tuvo con esto, y cuando algo tiene un éxito, pues dicen, ay, pues vamos a utilizarlo ya para todo, ¿no? Y entonces ahorita ya la inexistencia de operaciones te acarrea consecuencias de todo tipo. O sea, uno, que te trepen al listado de chicos malos, ¿no? Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que ya ahorita la verdad que te suban a la lista de los apestados ya no es tan importante. Ahorita el problema es que en el momento en que la autoridad considera que tú eres un chico malo, sin que se te siga un procedimiento, mómbale, te cancela tu certificado de sello digital para que puedas facturar, y ¿sabes qué? Hazle como quieras, papacito. Y entonces tú en ese momento estás bien feliz, ¿no? Y además, todo lo hace, que eso es lo que es muy sintomático. Digo, a lo mejor es casualidad, ¿verdad? Nada más que uno que tiene una mente ya tan cochambrosa y que ya no cree en Santa Claus, llega el momento en que dice, oye, qué raro que todas estas cancelaciones de sello digital se den en la última semana del mes, ¿no? Cuando todo el mundo está con la prisa por facturar, zúmbale. Y entonces está el aspecto del tipo penal, está el aspecto de la cancelación del sello, está el listado de los chicos malos, está el ya no puedes tener operaciones con estos cuates, está el rechazo de las deducciones. O sea, es un verdadero hit. 69, de ese 69 veces generaron todas las consecuencias habidas y por haber. Mira, ahorita, si utilizamos como analogía lo que vivimos el día de hoy con la pandemia, ya hay cierto sector de la población que le afecta más el COVID y que necesita oxígeno, y que si no tiene oxígeno se muere, pues técnicamente eso es lo que le sucede al contribuyente cuando le cancelan los sellos digitales. Y si voy al amparo, me dicen, no, porque hay un principio, el principio de definitividad, que señala que tienes que agotar los medios de defensa que estén establecidos en la legislación ordinaria. Y previo al tema de medios de defensa, pues puedes acudir en un procedimiento administrativo ante la propia autoridad. Oye, pero eso me va a llevar tiempo. Y yo necesito, yo no había pensado esto que tú estás mencionando de la última semana de mes. Voy a poner especial atención en ello. Pero si estás a final de mes, estás por cerrar operaciones, estás planificando cómo hacer el cierre. Te parten el alma, te destruyen. Te llegan y te quitan el oxígeno, pues te están ahorcando. Totalmente. Y no hay manera, o sea, porque a ver, tú mismo llegas a un medio de defensa, que eso es maravilloso. O sea, llegas al medio de defensa y de repente te enteras que ya estás ahí. El amparo no procede. Te vas al tribunal y dices, oye,
pero dame la suspensión porque me están matando. No, porque hay una presunción de que tú eres un cerdo y de que eres un infiel. Y como hay una presunción de cerdez y de infidelidad, hay que privilegiar al Estado y por lo tanto tú no mereces ningún tipo de posibilidad de defenderte trabajando. Primero aclaramos lo otro y mientras tanto, a ver en qué palo te paras, pero tú no puedes facturar. Y la verdad, tú ves al empresario, Jorge, y está, pero si pálido, porque dice, no puedo facturar. Bueno, a ver, introduce un elemento más. Saca una cita. No hay citas. No. Volvemos al mismo tema. Se dedicaron los despachos a sacar citas, a comercializar con las citas, a abusar. ¿Y ahora quién la pagamos? La mayoría. Porque cuando necesito verdaderamente la cita, no la tengo. Y debo tener a una persona cazando la cita para poder verificar si puedo ir en esa fecha, en ese día, etc. Es un caos técnicamente. Mira, quiero comentar algo. Ya voy a dejar, por un lado, a las instituciones de impartición de justicia, como sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas, como sería la Secretaría de Hacienda, el Servicio y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, y voy a ver el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay una investigación en donde la Secretaría de la Defensa Nacional está involucrado también en el tema del tráfico de comprobantes fiscales. Vamos, ¿el ejército compró facturas? Seguramente no. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que algún Vival se aprovechó de esa operación y sencillamente consiguió de un emisor de esta naturaleza los comprobantes para poder soportar la erogación del producto y no pagar impuestos. Hay otro tema importante. El aeropuerto que se estaba construyendo que se canceló. En ese aeropuerto estaba operando un sindicato. Tú entrabas, ganabas la licitación, pretendías dar el servicio y te decían, a ver, un momento, aquí el personal es contratado a través de ese sindicato. Y ese sindicato salió publicado dentro de estas listas como emisor definitivo. Oye, entonces, todas las empresas que estuvieron vinculadas debían estar en procedimientos administrativos para determinar la inexistencia de operaciones y con las consecuencias penales respectivas. Y Juan Manuel, el día de hoy no conozco una sentencia en materia penal, o sea, no conozco a nadie que esté privado de su libertad por haber dado comprobantes, por haber emitido, por haber recepcionado ese tipo de comprobantes. Es una simulación. Aparte, no sé si has visto, por ejemplo, las empresas que los expiden son empresas que fueron creadas y que son como un paciente con una enfermedad terminal desde que nacen. O sea, nacen destinadas a morir. La verdad es que quienes los hacen ponen a Pedrito González ahí y todo el mundo sabe que la verdad el EFOS, el que expide la factura, no importa, les vale gorro a los que lo crean, dicen, por mí mételos al bote, ¿no? Digo, si los encuentras, enchiquéralos, no me importa. El problema es el que recibió la factura, porque les llegaron con los cantos de las sirenas de, no hombre, mira manito, tú con esto vas a bajar la utilidad, yo te voy a cuidar porque somos una empresa responsable, aquí está tu materialidad y te entregan unos kilos así de tambete, ¡pum! ¿No? Ahí están tus documentos que te acreditan que la operación sí, yo te voy a defender, vas a ver que cualquier problema yo te respondo. Y el empresario está, digamos, en esta situación del COVID dice, mira, si sin COVID estaba yo pariendo chayotes para salir adelante, ahora le pones el efecto COVID y ya no sé ni qué hacer, ya estoy vendiendo mis órganos, estoy vendiendo algo, pero tengo yo que completar para pagar la nómina. Sí, y mira, caen en ese problema. Estamos casi al final del programa y hasta hace unos momentos no habías llamado a los emisores como los llamaste. En lo personal, procuro no llamarlos como los llamaste, por una sencilla razón. Hay muchas personas que podrán ver este programa y cuando escuchen ese acrónimo se podrán preguntar, ¿qué dijo? Ya se perdió. En ese momento se pierde el espectador, se pierde en lo que estamos tratando. Y bueno, pues haciendo un poco de publicidad a un gran portal que así se llama, quiero irme por esa vía, porque en la legislación
no se denominan así. Hay emisores de comprobantes y hay receptores de comprobantes. Y el único EFO que yo conozco se llama efos.mx, que es una base de datos fabulosa, en donde tú puedes obtener información fidedigna que te puede permitir conocer técnicamente en tiempo real las operaciones. Y si nosotros ahorita, Juan Manuel, hacemos un recuento de los daños, fíjate bien, el día de hoy, la suma de operaciones detectadas, y esto solamente es vía estrados, son 490,650 millones de pesos. No es 1,000,000, no son 1,000,000,000, son 490,650 millones de pesos. ¿Quién es el creador de toda esta catástrofe económica? Solamente son 12,000 contribuyentes. De ese tamaño es la información que se publica en este portal al que seguramente te acabas de referir cuando dijiste EFOS. Este portal se llama efos.mx y es fabulosa la información que se tiene ahí. Por ejemplo, de esos 12,036 emisores determinados como presuntos, de estos 12,036, 10,970 se han considerado definitivos. Hay 301 contribuyentes que han desvirtuado y solamente 790 contribuyentes han obtenido una resolución favorable. O sea, nada, técnicamente nada. Es una práctica común que debe ser erradicada. Esos son los detectados, ¿no? Imagínate, hasta sí. el momento. Imagínate qué haríamos nosotros, o sea, como Estado mexicano, con 490,650 millones de pesos. La afectación a los trabajadores, el 10% del reparto de utilidades. Porque no hay que olvidar que la base gravable para efectos de impuestos sobre la renta es la misma base para efectos del reparto de utilidades. O sea, el empresario no solamente tiene un socio, tiene dos. Uno es el fisco y otro es el trabajador. De ese tamaño es el problema. Sí, es un problemón. Oye, mi estimado Jorge, pues comparto dos cosas, un tremendo problemón, y lo que comentabas hace unos cuantos segundos, tristemente, ya casi acaba el programa. Pero en verdad es un gustazazazo, es una delicia platicar contigo. Ojalá que próximamente nos acompañes para seguir tocando este tema, o el que tú quieras, ¿verdad? Porque lo abordas de una manera agradable, sencilla, y ojalá nos acompañes en futuras ocasiones. Claro que sí. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Tenemos aquí un invitado adicional que también se acaba de incorporar a nuestra plática. Ojalá que nos acompañe también en la siguiente, pero salvo algún comentario de despedida que quieras darnos, por favor, mi estimado. Mira, el tema fiscal, el tema tributario para mí es muy apasionante, lo acabas de ver. Al principio del programa es conveniente que el público sepa, yo te dije, bueno, a mí me gustaría hacer una presentación, tú me dijiste, oye, vamos a llevar a cabo un diálogo, y creo que se cumplió. Y bueno, pues este diálogo ni siquiera lo teníamos preparado, es una excelente charla. Me hubiese gustado tomarme aquí un café, pero bueno, eso ya lo haré después de este momento. Es muy importante que la población conozca de estos temas y que los conozca en un lenguaje liso y llano, en un lenguaje accesible, evitando palabras o tecnicismos jurídicos que regularmente no entiende. Porque el contribuyente sano es el que se debe cuidar de no cometer este tipo de errores porque puede tener consecuencias. Y por otro lado, felicitarlos a ustedes por tener un canal abierto hacia la población. Me decían que el programa se queda colgado. Es muy importante para posteriormente difundirlo y que las personas que se quieran introducir en el tema de la inexistencia de operaciones, pues lo hagan. Fíjate que estoy por entregar esta noche una segunda edición de una obra que precisamente habla sobre la inexistencia de operaciones,
que medita Thomson Reuters o Fiscal Editores. Y ahí estoy hablando en uno de los capítulos nuevos sobre el origen y cómo ha evolucionado este problema de naturaleza social, el tráfico de comprobantes fiscales. Hablo en otro de los capítulos ampliamente de lo que es el concepto de materialidad, algo que jurídicamente no existe, es una cuestión indeterminada. Seguramente será también un éxito esta segunda edición como lo fue la primera. Ya después te invitaré a que lo conozcas. Muchas gracias. Pues ya, la esperaré con avidez. Amigos, pues en verdad ha sido un placer estar aquí con Jorge esta tarde. Desafortunadamente, bueno, pues nuestro programa tiene un inicio y un fin bastante próximo, pero nos veremos en un mes más para nuestra siguiente edición de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy feliz año a todos. Feliz año, mi estimado Jorge. Mucho éxito con esta segunda edición de tu obra y estoy seguro que la vas a tener y nos vemos la próxima vez. Gracias. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.